Quiero invitar a todo el mundo que pueda ver estos programas, porque va a ser un curso especial de universidad abierta o universidad para todos. Mi nombre es José de Jesús Sandoval Acuña. Yo trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico, sede en Tampico, y trabajo también para el Instituto Superior de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, el ICES, que tiene sedes en muchas ciudades de México. La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene como rector a un joven muy dinámico y muy trabajador, un hombre que está removiendo positivamente nuestra universidad y que tiene en la directora de la Facultad de Derecho, Elda Ruth de los Reyes, a una aliada de primer nivel. Elda Ruth ha estado trabajando increíblemente en esta facultad. En el poquísimo tiempo que lleva, ya tiene una idea muy clara de cuáles son las reformas, los programas y lo que necesita nuestra universidad. Y también trabajo, ya dije, en el ICES, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, cuya dirección está a cargo del rector emérito Carlos Dorantes Rosal, de su esposa, la doctora, al igual que él, Manola Costa de Dorantes, sus hijos, doctores también, Carlos Dorantes Acosta, Cristina Dorantes Acosta, y en Tampico, a cargo de las instalaciones de esta gran escuela, la doctora Sandra Ávila. Vamos a hablar de una serie de autores que pueden servir primero como cultura general, la cual siempre debe ser bienvenida y debe ser fortalecida simplemente porque es el producto que han hecho muchos hombres a lo largo de la historia y que está ahí para que nosotros lo disfrutemos y también lo podamos recrear. Pero estos autores sirven para filosofía del derecho, para teoría del Estado, para la materia de sociología jurídica y desde luego, ya lo dije, como una cultura general a la que todos los humanos debemos aspirar hoy y siempre. Me gustaría que se escribieran muchos. Mis correos son, el correo que tengo ahorita disponible es Ciencia Nueva Jesús Sandoval. Está en YouTube. Tengo algo así como 944 inscritos y espero llegar muy pronto a 1000 y sobrepasar esa cifra. Vamos a hablar de Heródoto, vamos a hablar de Tucídides, vamos a hablar de Sócrates, no de sus obras, porque no escribió nada, pero sí de una obra extraordinaria, escrita por Platón, la Apología de Sócrates, donde vienen los detalles de su juicio. Vamos a hablar de Isócrates, un gran orador, mudo al parecer, nunca pronunció ningún discurso, pero los hizo excelentes. Vamos a hablar de Platón, cuando menos de la República y las leyes. No por la forma en que se ejercitaron estas ideas que se plasmaron, porque fueron ideas, fueron tal vez las primeras utopías del mundo, después acompañadas por la de ese filósofo cínico que escribió La Alforja, Crates, y después ya
con el nombre acuñado por Tomás Moro y proseguido después por Francis Bacon y Tomás Campanella. Vamos a hablar de Aristóteles, de el Organón, y vamos a hablar mucho de la política, porque ahí se funda esta ciencia. Vamos a hablar de Demóstenes, de sus discursos, de sus filípicas, de sus olintias, de su discurso por el Chersoneso. Vamos a hablar de Polibio, vamos a hablar de su obra Historia Romana, que nos va a remitir también a la oligarquía espartana, que es muy distinta de la Atenas democrática que empezó a esbozarnos Heródoto en sus 9 libros de la historia y continuó más en detalle Tucídides en la historia de las guerras del Peloponeso. Polibio nos va a acompañar para analizar la República Romana, todavía un poco después de la Tercera Guerra Púnica. Vamos a hablar de Cicerón, de sus discursos, de sus berrinas, para mí excelentes, de sus menos, para mí, brillantes, pero muy conocidas, filípicas contra Marco Antonio, y también muy conocidas, pero también menos brillantes, sus catilinarias. Vamos a hablar de Tito Livio ab urbe condita, desde la fundación de la ciudad. Vamos a ver lo que aporta y en lo que nos hace a veces un poco de trampa este gran autor que al final no quería que su obra se publicara. Vamos a hablar, ojalá, que nuestros alumnos conozcan a los Gracos, Tiberio Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco, 2 optimates, que no obstante ser eso, la crema de la crema, los nada más y nada menos que nietos de Publio Cornelio Escipión Emiliano, el africano mayor, y José Cornelia, su hija mayor, que fueron defensores sinceros, con su vida lo pagaron, de los intereses del pueblo romano. Vamos a hablar también de Séneca, que nos da los 6 años buenos, junto con Afranio Burro y con también Agripina la Menor, los 6 años buenos de Nerón, el sexenio bueno de Nerón, y ver en qué forma se conecta este estoicismo con Epicteto y con Marco Aurelio. Vamos a hablar de Quintiliano, no solo en sus discursos, sino en sus participaciones oratorias, igual que Cicerón. No solamente en sus discursos, sino su estructura de discursos. Además, porque tenemos a una directora en Derecho, Watt, que ha sido campeona nacional de oratoria, y esto se dice rápido, pero se consigue con una enorme dificultad, y más que lo consiguió, creo, en Saltillo, la Atenas de un tiempo, no sé si lo sea, de México. Vamos a hablar de Tácito, y no solamente de sus historias, sus anales, sino de su Germania, porque ahí se echa a andar la leyenda de la sociedad bucólica germana, que no entiende, pero que lo impresiona. ¿Y dónde vendrá después Arminio a transformarse en Germán para Lutero y a señalar que así como Arminio luchó contra Roma, él ahora lucha contra Roma coronada del Papa? Vamos a hablar de un autor muy interesante, Flavio Josefo. Si ustedes libros, Antigüedades Judías y la historia de las guerras, que tocó no solo vivir y sufrir, sino él fue protagonista directo de ellas.
y de su acercamiento con los romanos, explicable, pero muy criticable por sus contemporáneos. Vamos a hablar de San Agustín, de su Ciudad de Dios, de sus cartas a Bruciano y Marcelino, de cómo enfrenta los ataques contra la religión cristiana y cómo señala otra visión de Roma, a la que juzga viciosa desde que nació. Vamos a hacer aquí un paréntesis y hablar de los árabes, de Avicena, el médico árabe por excelencia, con su obra. Vamos a hablar de Algazel, el místico por excelencia, el sufí, el que se opone precisamente a las concepciones que juzga él peligrosas porque ve que Aristóteles está penetrando en el Corán y en la doctrina musulmana. Vamos a hablar de Averroes, la respuesta. La destrucción de los filósofos de Algazel había condenado a la filosofía. La destrucción de la destrucción de Averroes es la respuesta. Vamos a hablar de ese judío muy extraño y muy brillante, Maimónides, Moisés ben Maimón, y de su guía de perplejos. Porque vamos a ver también que Al-Ándalus sí es y no es lo que nos han dicho. Sí, en un tiempo fue un paraíso de libertades religiosas, pero por los impuestos. Resulta que los musulmanes no pagaban impuestos, entonces permitía que los cristianos que vivían en Córdoba y que los judíos que vivían en Córdoba les permitía la libertad que siguieran con su religión a cambio de pagar impuestos, simplemente. Vamos a hablar de Santo Tomás. Vamos a hablar de la anécdota que es muy divertida, cómo se esfuerza él por pertenecer a los dominicos, cómo la familia se opone y lo encierra con una dama, ya platicaremos qué pasa ahí, y cómo se salva él y prosigue con su vocación. Vamos a hablar de su Summa Teológica y vamos a hablar de sus comentarios a la política de Aristóteles, que es un libro extraordinario que he comentado con varios políticos, por cierto. Vamos a hablar de su ley eterna, su ley natural, su ley positiva, ley humana, y su ley divina. Vamos a hablar de un árabe extraordinario, a quien conocí, por cierto, gracias a Salvador Esteve. Y antes, en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Historia, Aben Jaldún. Aben Jaldún, y un libro maravilloso, La Mucádima, que explica el resorte, que explica el crecimiento del mundo árabe, desde Mahoma, desde los omeyas, desde los afásidas, desde los safávidas, desde los tulúnidas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a meter unos detalles sobre él. Vamos a hablar también sobre el gran Maquiavelo, tan maltratado, tan reducido, tan criticado, tan señalado como simplemente un propugnador de la malicia, de la maldad, y que es presumido por muchísimos políticos. No he conocido a alguno que no presuma de haberlo leído. Y su lectura consiste en decir, fuerte, fuerte, el fin justifica los medios, aunque ellos, sus fines y lo que hacen, no los justifiquen nada. No quiero ni voltear para lado y lado de los representantes epónimos de los partidos políticos diferentes que hoy pululan a nivel nacional y a nivel mundial también. No tenemos, desgraciadamente, nosotros el patrimonio de tener políticos corruptos e ignorantes, no. Es un mal, creo, que se ha vuelto universal. Vamos a hablar
porque está de moda, de los derechos humanos. Pero muchos que los que saben de esto no se meten al origen. En América y en México están en Montesinos, Antonio de Montesinos, dominico, con sus sermones de Adviento y el de los 5 principios, que en lo que hoy es las Antillas echó a andar los derechos humanos. ¿Y cómo conmovió y enfureció al hijo de Colón, a uno de los hijos, a Diego Colón, gobernante entonces? Y cómo conmocionó realmente a un hombre extraño, complicado, difícil, así somos todos, Fray Bartolomé de las Casas, que se volvió a partir de ahí dominico, apóstol de algo diferente que se va a llamar indigenismo, porque plantea una utopía indígena y una utopía española. Es el nacimiento también de la leyenda negra de España, que España es la más pérfida conquistadora a nivel mundial en la historia de la humanidad, cosa que es exagerada totalmente, porque hay otras potencias, Portugal, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, antes de la Revolución Socialista, después, también durante ella, y hoy está Rusia, que está ahorita empeñada en una guerra sangrienta en Ucrania, en la que los únicos víctimas son los pueblos. Los soldados rusos que mandan a muerte muchas veces, y los ucranianos que están siendo carne de cañón porque los están ayudando con armas, para que se maten y para que crezcan los negocios y las ganancias de las fábricas de armas del mundo de Estados Unidos. Vamos a ver a Juan Ginés de Sepúlveda, el que, oh paradoja de paradoja, se opone a Bartolomé y le dice al rey de España que se aplica la teoría de Aristóteles a la conquista, porque para él sí hay descubrimiento, cosa que para los defensores de los indios no. Para él sí hay superioridad absoluta, para ellos no. Y sí le dice al rey que acepte el Tratado de Tordesillas, la bula intercaetera, que le daban, según el Papa, el predominio absoluto sobre estos pueblos y sobre otros, y que se erige en monarca universal. Y curiosamente, la obra de Bartolomé, que lo perjudica, es publicada y después reproducida por Guillermo de Orange a todos los idiomas. Se volvió un bestseller y quedó planchada para siempre la leyenda de negra de España como la predadora universal, cosa que, insisto, es notoriamente exagerado. Tampoco es la promotora del evangelio a nivel mundial, tampoco es cierto eso. Vamos a detenernos tantito aquí, porque estamos llegando al límite que me da mi niña, mi secretaria, y luego si me paso de más se molesta, me regaña y me amenaza con ya no venir a ayudarme, porque pues la verdad es muy importante para mí. En un ratito estoy con ustedes otra vez para seguir con los autores que vamos a ver en este curso, al que quisiera con alma y vida que se inscribiera. Ya veremos la forma en que podamos dar reconocimientos por su participación, bien personales o bien, espero, si se cumplen ciertos protocolos, que sean estos extendidos tanto por la universidad como por el ICES. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos dentro de un rato, que estén bien.